Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a todos que nos acompañan esta noche a conversar un poco más en esa intensa jornada que ya fue el día lunes con diversas actividades a lo largo del país, coordinadas por muchos laboralistas para conversar sobre esos temas contingentes. Para mí es un honor nuevamente estar exponiendo en una actividad de mi facultad en esos tiempos de aislamiento social y más encima teniendo aquí acompañándome un laboralista que admiro muchísimo y que ya tuve la oportunidad de compartir el espacio académico en la Universidad de la Frontera cuando tuvimos una discusión en el marco de la Ley 20.940 que hacía la reforma laboral. Entonces, mi tema me toca abordar y conversar un poco sobre el teletrabajo en el marco de la Ley 21.220. Me gustaría compartir con ustedes algunas diapositivas que después puedo disponibilizar para aquellos que tengan interés en tener este material. Y en realidad yo he dividido esta charla en 4 puntos principales. Me gustaría, déjame solo ver aquí, ahora sí. Me gustaría conversar primero sobre un panorama general en materia de teletrabajo, porque es importante que tengamos nociones de la dimensión que el teletrabajo está abarcando en materia laboral en nuestro país. ¿Cierto? Cuando conversamos sobre una ley de esta naturaleza, no podemos tener la falsa impresión de que eso va a abarcar todos los trabajadores de nuestro país y también hacer un enfoque principal en la región de la Araucanía. Va a hacer comprender también de cierta manera por qué nosotros somos la comuna de Chile, que tiene mayor número de contagios, y tenemos la mitad de descensos que tiene Santiago. Enseguida quiero hablar un poco, y muy someramente, porque no hay mucho que hablar en ese sentido sobre cómo estaba regulado anteriormente el teletrabajo, para entonces entrar en cuáles son las modificaciones de la ley 21.220, y ahí al final hacer algunas pequeñas conclusiones. Entonces vamos a comenzar sobre el tema del panorama del teletrabajo, el escenario laboral en Chile y la Araucanía, y a mí me gustaría conversar que mi punto principal en esta ponencia no es estar buscando interpretaciones jurídicas diferentes para cada una de las disposiciones que esta ley pueda implicar o para responder a las inquietudes dogmáticas que pueden surgir hoy día en materia de teletrabajo. Mi objetivo principal es poder demostrar cómo los trabajadores pueden comprender las medidas que pueden ser adoptadas en materia de teletrabajo y trabajo a distancia para que sus derechos no sean vulnerados y como empleador poder comprender cuáles son las medidas que pueden adoptar sin con eso atropellar la normativa laboral. Eso porque el contexto que estamos viviendo es un tiempo de incertidumbre natural. Hay muchas modificaciones legislativas y aún vendrán más. Y habrán otras modificaciones después para intentar arreglar algunos puntos de la normativa actual en estas medidas contingenciales que aún son obscuros. Entonces, la inseguridad jurídica es un escenario natural en el contexto que estamos viviendo con la pandemia por COVID-19. Y ahí hay que actuar con demasiada precaución y en ese sentido, como había comentado anteriormente, hay que felicitar a todas las instituciones de educación de nuestro país y a todos, obviamente, los profesionales que están abriendo espacio de discusión para comentar cómo utilizar estas medidas y cuáles son las dudas que pueden surgir, porque tener y consultar a un especialista en materia laboral, si tenemos dudas sobre qué tipo de medidas podemos adoptar dentro de la realidad de nuestra empresa, eso es fundamental porque como empleador, el manejo legal, tener información jurídica, puede evitar que yo genere más pasivos laborales en este periodo de crisis. Y nadie quiere generar más deudas en un periodo en que estamos todos intentando mantenernos parados, ¿cierto? Entonces, si hay un manejo legal por parte de las empresas de cuáles son las medidas laborales, podrán, obviamente, ahorrarse, tener multas administrativas
o posiblemente demandas a futuro de los empleados que se sientan vulnerados en sus derechos y responder con más obligaciones financieras que van a dejarlas en una situación aún más complicada. Y por parte de los trabajadores, obviamente conocer toda esa información va a permitir también saber si su empleador no está vulnerando sus derechos al momento de tomar medidas para poder mantener su empresa funcionando o mantener por lo menos la empresa con una actividad mínima. Entonces, ese es el objetivo principal. Y debemos tener claro que el universo de teletrabajadores no es tan grande. La gran masa de nuestros trabajadores tienen ingresos inferiores a 600.000 pesos. Y eso estamos hablando de más de un 70%. Y según una encuesta de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, estos trabajadores y trabajadoras con ingresos menores a 600.000 pesos que fueron encuestados en las últimas semanas, solamente un 22% de ellos pudo hacer trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, la mayoría de ellos no puede hacer teletrabajo o trabajo a distancia, tiene que estar presencialmente ejerciendo su actividad laboral. Mientras que el escenario cambia absolutamente con ingresos mayores a 1,5 millones. Los encuestados, un 80% ha logrado hacer trabajo a distancia y teletrabajo. Lo que significa que el universo es bastante estricto del impacto de esta ley de teletrabajo, pero no significa que no tenga importancia. Antes no teníamos ninguna regulación, lo que nos daba un escenario de mucho más incertidumbre. Para las empresas, como vamos a comentar más adelante, eso era mucho más flexible, sin embargo, se podría atropellar mucho más fácilmente los derechos de los trabajadores. Temuco y Chillán, según un estudio llevado a cabo por Data Science de un hoster, que fue publicado en el diario El Mercurio el último 11 de abril, ha revelado que son comunas que tienen menos posibilidad de realizar trabajo a distancia y teletrabajo, por el perfil de las actividades que existen en esta comuna. Entonces, aquí en Temuco, nosotros tenemos un perfil preponderantemente de comercio. Y las otras actividades que se desarrollan aquí, que también fueron publicadas por este estudio, no tienen el potencial de que se puede ejercer a distancia o a través de teletrabajo. Entonces, si puedes verificar en este gráfico, que a principio puede parecer un poco confuso, por una parte está la preponderancia en su lado izquierdo, la preponderancia de las actividades, y del otro, en verde, está el potencial de que estos trabajadores de cada uno de esos sectores de la actividad económica puedan desarrollar actividad a distancia, trabajo a distancia o teletrabajo. Y como nosotros estamos concentrados principalmente en materia de comercio, por menor reparación de vehículos automotores y motocicletas, eso solo tiene un 32% de potencial de que se puede ejercer el trabajo a distancia o a través de teletrabajo. Las actividades que potencialmente tienen la posibilidad de que sean ejecutadas a distancia o por teletrabajo, están del lado derecho del gráfico, en la parte verde, que son actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos, la enseñanza, y esos son sectores que casi no aparecen en nuestra realidad, o sea, aparecen, pero no con una cuota preponderante en la característica económica de nuestra región. Entonces, teniendo en cuenta el impacto que puede tener una ley en una cantidad muy pequeña de trabajadores, vamos a ver cómo estaba la regulación anterior, para entonces poder verificar qué ha modificado la ley 21.220 y cómo podemos implementar, sin atropellar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, esta modalidad de trabajo a distancia. Y obviamente aquellos que ya lo implementaron, porque ya estamos a varios días con medidas de aislamiento social, también tienen que hacer ciertas adecuaciones en un plazo, esa es la propia ley 21.220, en sus disposiciones transitorias. La regulación anterior en el Código del Trabajo era casi inexistente, porque nosotros teníamos dos disposiciones, dos artículos del Código del Trabajo que hacían referencia más a trabajo a distancia, y una de ellas haciendo una especie de presunción de exclusión de limitación de jornada para el caso de los teletrabajadores. El artículo 8º, inciso 2, simplemente decía que los servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajo directamente al público, o aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio,
no dan origen al contrato de trabajo. En el artículo 22, inciso segundo y cuarto, tendríamos disposiciones sobre el trabajo a distancia y teletrabajo sobre una suerte de exclusión de limitación de jornada. Decía que quedarían excluidos de la limitación los contratados de acuerdo de este código para prestar servicio en su propio hogar y quedan también excluidos de la limitación de jornada los trabajadores contratados para que presten servicio, preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones. Yo siempre dije que antes de que existiera esa ley de teletrabajo, esta realidad no era compatible con las herramientas que teníamos disponibles para poder efectuar el teletrabajo o el trabajo a distancia. Existe un sinfín, y yo pongo en esta pantalla algunos softwares, algunas páginas que también ofrecen servicios en materia de control de productividad, control de jornada, control por geolocalización que existe disponible en el mercado. Entonces, para mí siempre resultó muy difícil comprender cómo yo puedo tener una presunción simplemente porque el legislador se limitó a entender que no era posible de ninguna forma medir cómo se ejecutaba el teletrabajo, ni del conteo de tiempo dedicado al teletrabajo, ni tampoco cómo se daría la producción, cómo se daría el sistema de cumplimiento de metas, la ejecución del trabajo bajo subordinación y dependencia que es característico de esta relación jurídica. Sin embargo, les voy a dejar y ustedes pueden visitar, van a ver que todas esas herramientas permiten perfectamente que el empleador tenga quizá un grado de control superior a lo que podría ejercer físicamente, directamente con un trabajador en el establecimiento empresarial, enviando todos los días para cada uno de esos trabajadores cuáles son las metas a cumplir, teniendo una generación automática de gráficos de productividad que van a poder medir cómo esos trabajadores están cumpliendo las metas, donde él con su clave, con su usuario, va a entrar en el sistema comenzando el conteo de horas para el almuerzo, vuelve enseguida, sigue su jornada, termina su jornada. Entonces, esas herramientas permiten que se pueda utilizar vendedores externos con geolocalización. Hoy día, a través de un teléfono, smartphone, yo puedo perfectamente poner mi huella dactilar, registro el inicio de mi jornada en la zona que tengo que cubrir con ventas externas y tengo todas esas herramientas disponibles para poder hacer teletrabajo. De esa forma, yo siempre dije y sigo reiterando, me resulta imposible comprender que no se puede ejercer un control directo de productividad y de horas, limitando la jornada de trabajo de los trabajadores con herramientas que tenemos como esa disponibles. Incluso algunas de ellas gratuitas. Gratuitas para un cierto número de empleados, lo que significa que las pymes tendrían acceso a software de esa naturaleza sin tener que aumentar sus costos operacionales, y otras de ellas con precios módicos que pueden perfectamente ser utilizados por empresas de porte más pequeño. Y ahí viene nuestra ley 21.220, que es el punto 3 de nuestra discusión, para que podamos comprender la nueva regulación del teletrabajo y trabajo a distancia en nuestro país. Esta ley 21.220 ha modificado nuestro Código del Trabajo para implementar los artículos 152 cuater G a 152 cuater O al Código del Trabajo, donde va a tener todas las disposiciones jurídicas para la implementación de esta modalidad. Primero, tenemos que hacer una diferenciación, porque desde el inicio de esa charla yo estoy hablando sobre trabajo a distancia y teletrabajo, y muchos de ustedes pueden pensar que se trata de la misma cosa. Y no, hay una diferencia. El trabajo a distancia, que ya está definido en el Código del Trabajo, es aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar una persona que trabaja con confecciones, costurera, va a trabajar en una producción de piezas por día en su casa. El empleador le va a dar todos los insumos, pagar todos los costos operacionales, él desde su casa va a producir las piezas, pueden ser poleras, camisas, cualquier otro tipo de producto en ese sentido,
le puede remunerar por unidad de obra, que es un tipo de remuneración prevista en nuestro Código del Trabajo, y esta persona está ejecutando su trabajo a distancia. ¿Y cuál sería la diferencia del trabajo a distancia para el teletrabajo? El teletrabajo también se va a dar en un lugar diferente del establecimiento empresarial. La diferencia con el trabajo a distancia es que el teletrabajo utiliza herramientas telemáticas para que pueda ser ejecutado, o sea, medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o claro, si estos servicios que son prestados por el trabajador deben reportarse mediante esos medios. ¿Cuándo puedo yo pactar una relación de teletrabajo, trabajo a distancia? Primero, yo puedo contratar perfectamente una persona desde el inicio para ejecutar un trabajo a distancia. En ese sentido, el contrato de trabajo de teletrabajadores y trabajadores a distancia va a tener otras cláusulas esenciales que vamos a verificar más adelante, que fueron incluidas en una suerte de dirigismo contractual por la ley 21.220, que se van a sumar a aquellas que ya conocíamos que están en el artículo 10 del Código del Trabajo. Entonces, si yo hago eso al inicio de la relación, el propio contrato va a ser el instrumento que va a declarar la forma de ejecución del teletrabajo, trabajo a distancia. Pero yo puedo perfectamente cambiar una relación que era presencial, que es lo que está pasando con algunos trabajadores dentro de aquel universo que habíamos visto anteriormente, durante la vigencia de una relación de trabajo. Y en ese sentido, yo tengo que hacer una modificación contractual, o sea, tengo que hacer un anexo al contrato de trabajo. ¿Cuáles son los límites para poder modificar una relación como esa? Principalmente es que ninguno de esos pactos que cambia un trabajo presencial para un trabajo a distancia o un teletrabajo podrá implicar en menoscabo de los derechos que el orden público laboral establece en las leyes del trabajo y en especial su remuneración. No es porque yo estoy cambiando la relación de trabajo para un teletrabajador, ¿cierto?, que esta remuneración va a ser más baja de lo que yo pagaba cuando él ejecutaba los mismos servicios bajo subordinación y dependencia en el establecimiento empresarial. Y la ley es bastante clara en enfatizar que en especial no puede haber un menoscabo de su remuneración. Prestación de servicios. ¿Dónde se puede dar las prestaciones de servicios? Tiene que ser fuera de las instalaciones físicas de la empresa. Y ahí yo hago hincapié de que puede ser el domicilio del trabajador o sitio determinado, pero de ninguna forma puede ser un lugar designado y habilitado por el empleador, porque eso se va a confundir con el propio establecimiento empresarial. Entonces, no puede ser un lugar habilitado por el empleador para que esas personas ejecuten trabajo a distancia o teletrabajo en estas dependencias. Después, existe posibilidad de retracto. Vamos a imaginar que no me gustó como trabajador que me cambiase a esa modalidad. He tenido una baja de producción, no me adapté, no es la modalidad de trabajo para mí. ¿Existe una posibilidad de retractarse de este cambio presencial a teletrabajo, trabajo a distancia? Sí, pero vamos a tener que verificar si la contratación del teletrabajo, trabajo a distancia se dio al momento de la contratación a través de un contrato de trabajo o si eso se dio con posterioridad al inicio de la relación laboral. Si se dio con posterioridad, va a ser el escenario más común hoy día, entonces cualquiera de las partes puede el empleado declarar unilateralmente que quiere volver a las condiciones originalmente pactadas en su contrato de trabajo. Claro que tiene que dar un previo aviso por escrito a su empleador con una anticipación de 30 días, o el propio empleador unilateralmente puede decidir volver a las condiciones originalmente pactadas en el contrato de trabajo, también previo aviso por escrito al empleado con anticipación de 30 días. Cambia la situación si el acuerdo de trabajo a distancia, teletrabajo, se dio desde el inicio de la relación laboral, porque en ese caso siempre será necesario mutuo acuerdo de ambas partes para adoptar la modalidad de trabajo presencial. Enseguida, vamos a verificar lo que dice la ley sobre jornada de trabajo. Y en ese punto es bastante interesante una diferencia principal que se ha hecho con trabajo a distancia y teletrabajo. Porque teletrabajo va a poder volver y vamos a verificar
más detenidamente a la presunción que el artículo 22, inciso 4 del Código del Trabajo ya hacía, sobre exclusión de teletrabajadores de limitación de jornada. El 152.4J del Código del Trabajo dice que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo podrá abarcar primero todo o parte de la jornada laboral. Entonces, significa que yo puedo combinar tiempos de trabajo de forma presencial en establecimiento e instalación de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella. Yo puedo establecer que media jornada se va a dar presencial, media jornada se va a dar a trabajo a distancia, o media jornada presencial y media jornada teletrabajo. Siendo que el trabajo a distancia está sujeto a las reglas generales de jornada de trabajo. Yo tengo que observar la limitación ordinaria de 10 horas diarias y 45 horas semanales. Segundo, el empleador es que va a implementar a su costo un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia. Entonces, como les había comentado, y la gente puede pensar, bueno, eso va a incrementar los costos operacionales de la empresa. No, aquí les voy a dejar dos páginas. El Labor Office Free es, por ejemplo, una página que ofrece un software gratis para control de jornada. Y el Bixby.com también tiene, dependiendo del tamaño de la empresa, una modalidad que puede utilizarse para registrar la jornada, el cumplimiento de la jornada, siendo completamente gratuito. Las partes en el trabajo a distancia podrán pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, respetando siempre los límites máximos de jornada diaria y semanal. Pero en el caso del teletrabajo, las partes podrán ahí acordar, eso tendría que ser un mutuo acuerdo, pero aquí yo hago una crítica, ya que el trabajador no tiene un poder real de negociación con su empleador, y la ley deja en abierto que en el caso del teletrabajo las partes podrían pactar que el trabajador quedase excluido de la limitación de jornada de trabajo en conformidad con lo señalado que vimos en el artículo 22, inciso 4. Ahora, se va a presumir que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria cuando el empleador ejerce sobre el trabajador supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las labores. Y aquí, esa supervisión o control funcional es un tipo abierto que puede representar una cierta dificultad de configuración y que obviamente podría generar dudas sobre si un trabajador está o no sufriendo una supervisión o control funcional, y obviamente va a depender mucho de lo que digan los tribunales caso a caso. Un otro derecho que establece la ley, que fue comentado incluso por Raúl en su presentación, el derecho a la desconexión del trabajo, que ahí en ese caso, tratándose de trabajadores a distancia que distribuyen libremente su horario, pero que también están afectos a jornada, y teletrabajadores que están excluidos de la limitación de jornada, el empleador va a tener que respetar su derecho a desconexión, garantizando un tiempo. Ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos, que tienen que ser de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, y que no puede haber tampoco requerimientos en día de descanso, permiso o feriado anual de los trabajadores. Crítica que hago sobre ese derecho a desconexión es que obviamente eso no es un derecho que debería estar abarcando solamente trabajadores a distancia y teletrabajadores. Pero tendríamos que conversar mucho más sobre el derecho a la desconexión, y los 5 minutos que me quedan o menos no alcanza. Como había comentado, hay nuevas cláusulas esenciales para el contrato de trabajo, de teletrabajo y trabajo a distancia, que se van a sumar a las disposiciones del artículo 10 del Código. Hay que individualizar las partes que acordar el teletrabajo o trabajo a distancia, la modalidad, si es un teletrabajo o trabajo a distancia, la extensión, si va a ser jornada total, a trabajo a distancia o teletrabajo parcial, el lugar o lugares donde se van a prestar los servicios que tienen que ser fuera de dependencia de la empresa y que no puede ser tampoco ningún lugar habilitado por el empleador en ese sentido, el periodo de duración, si va a ser indefinidamente teletrabajo o trabajo a distancia, se va a ejecutar por un tiempo determinado esa modalidad, los mecanismos de supervisión y control de ese trabajo a distancia o teletrabajo, los tiempos de desconexión que no pueden ser inferior a 12 horas. Todos los equipos necesarios para el desarrollo del teletrabajo tienen que ser proporcionados por el empleador. Incluso los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los equipos siempre serán a cargo del empleador.
el deber de protección de la salud y seguridad persiste en esta modalidad. Se va a dictar un reglamento especial por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para las condiciones específicas a que deben sujetarse los trabajadores a distancia y teletrabajo, que va a ser publicado en 30 días desde la entrada en vigencia de la ley, que fue el 1 de abril. Ojo, que si el trabajo se desarrolla en el domicilio del trabajador, el empleador comunicará al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo deba cumplir. Él no puede ingresar al domicilio sin previa autorización del trabajador, y eso tiene fundamento en el artículo 19, número 5 de nuestra Constitución, que consagra el derecho a inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El empleador puede requerir a los organismos administradores del seguro de accidente del trabajo, previa autorización del trabajador, acceda al domicilio, informe acerca del puesto de trabajo si cumple con todas las condiciones de seguridad y salud, y la dirección del trabajo, obviamente, previa autorización del trabajador, podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa del puesto de trabajo a distancia o teletrabajo. El empleador también siempre tendrá que informar por escrito al trabajador a distancia o teletrabajador sobre los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos, y antes de que inicie el trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador deberá, es un mandamiento legal, efectuar una capacitación al trabajador sobre las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar estas labores. Otros dos derechos para ir finalizando ya. Primero, el acceso a dependencias físicas de la empresa y participación en las actividades, y el otro habla con respecto a la información sobre sindicatos. El empleador siempre deberá informar por escrito al trabajador la existencia o no de sindicatos en la empresa, o sea, tiene que comunicar a todo evento por escrito si existe o si no existe sindicato. Además, cuando se constituye un sindicato con posterioridad al inicio de las labores, el empleador también debe informar de este hecho a los teletrabajadores o trabajadores a distancia. El trabajador a distancia siempre podrá acceder a las instalaciones de la empresa y, en cualquier caso, el empleador deberá garantizar que pueda participar en las actividades colectivas que se realicen, siendo de cargo del empleador los gastos de traslado de los trabajadores. Por último, habrá que desarrollarse un registro electrónico específico para el acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, que después de firmado sea una modificación contractual por un anexo al contrato, sea a través del contrato de teletrabajo o trabajo a distancia, debe ser registrado dentro de los 15 días siguientes en ese registro específico de manera electrónica en la dirección del trabajo. Y por fin, aquí hay unas disposiciones transitorias que, como les había comentado, las empresas tienen 3 meses, contados del 1 de abril, para poder hacer las adecuaciones necesarias si es que algún trabajador o trabajadora de su empresa ha pasado a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Significa que va a tener que hacer las modificaciones al contrato de trabajo, que va a tener que conceder herramientas para la ejecución del trabajo a distancia o teletrabajo si es que no lo hizo, que va a tener que comunicar al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto del trabajo deba cumplir, que va a tener que informar por escrito los riesgos que entran en esas labores, que va a tener que efectuar la capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener su lugar de ejecución de servicio subordinado servicio bajo subordinación e independencia, y va a tener que informar por escrito al trabajador de la existencia o no de sindicatos. Principales conclusiones. Bueno, frente, señores y señores, a los rápidos cambios legislativos que ya vinieron, que aún vendrán, es fundamental consultar siempre a especialistas para evitar tomar malas decisiones que vulneren derechos de trabajadores en la adopción de pactos de trabajo a distancia o teletrabajos, para que no genere desde el punto de vista de las empresas nuevos pasivos que van a hacer nuevos problemas frente a la crisis que estamos enfrentando hoy día. La normativa anterior no establecía un umbral mínimo de protección a los trabajadores, ni teletrabajadores, y si bien desde el punto de vista empresarial eso obviamente ofrecía mayor flexibilidad, desde el punto de vista de los trabajadores también significaba una menor tutela de sus intereses por el orden público laboral. La nueva normativa, desde mi punto de vista, innova, establece una mayor protección a los trabajadores. Hay algunas observaciones, hay cosas que conversar, hay algo que puede generar una cierta desprotección. Sin embargo, en lo general, yo estoy conforme a esta normativa.
Observaciones. Primero, el periodo de adecuación transitoria. Yo creo que ahí se ha dejado 3 meses para que las empresas puedan incumplir con las determinaciones de la ley. Segundo, el derecho a la desconexión, ya había comentado, no creo que eso abarque solamente teletrabajadores y trabajadores a distancia. Y aparte tampoco se dijo cómo se va a implementar ese derecho a la desconexión, ni tampoco cómo se va a fiscalizar. Tercero, deja abierta la posibilidad de pactos individuales para quitar a los teletrabajadores de la limitación de jornada de trabajo, lo que obviamente, sabiendo que no existe este equilibrio de negociación dentro de la relación de trabajo, deja a los trabajadores y trabajadoras en una situación bastante complicada. Ya fue publicado también un dictamen por la Dirección del Trabajo, de número 1389-007. Si tienen alguna duda, también lo pueden leer para que se pueda sanear. Así que eso es todo. Aquí termino. Muchísimas gracias.